A veces, las fronteras en un mapa no cuentan toda la historia. Hoy vamos a ver un caso fascinante. Dos vecinos, pegaditos el uno al otro, pero que viven en realidades económicas, bueno, totalmente distintas. Vamos a desarmar este rompecabezas. Claro, hablamos de California y México. De un lado de la línea tenemos una de las economías más potentes del planeta, del otro una potencia regional con un potencial enorme. Pero, y aquí viene lo interesante, la distancia económica que los separa es abismal, mucho más de lo que uno se imagina a simple vista. Ok, para entender el porqué de esta diferencia, primero hay que ver de qué tamaño es el problema. O sea, pongamos las cifras sobre la mesa para darnos una idea de la escala real de esta disparidad. Y de verdad es algo que impacta. Miren este dato, que es increíble. La economía de una sola ciudad, Los Ángeles, solo LA, es casi 10 veces más grande que la de todo el estado de Jalisco. Y ojo, estamos hablando de Jalisco, uno de los motores económicos de México. O sea, no es una diferencia pequeña, es una brecha monumental. Bueno, ¿y dónde empezamos a buscar respuestas? La primera pista, una muy grande, no está en los reportes oficiales ni en las grandes corporaciones. Hay que mirar a lo que no se ve a simple vista. Hay un motor económico gigantesco en México que opera, digamos, por debajo del radar, la famosa economía informal. Y cuando decimos gigantesco, no exageramos. Fíjense en este número, 55%. Eso significa que más de la mitad, más de una de cada dos personas que trabajan en México, lo hacen en la informalidad. Es una locura de cifra, realmente. Y que a nadie se le ocurra pensar que esto es algo secundario, como pequeños negocios sin importancia. Para nada. Toda esta actividad económica en la sombra genera casi un cuarto de toda la riqueza del país. O sea, no es un extra, es un pilar fundamental del sistema económico mexicano, nos guste o no. Ok, pero ¿qué es exactamente la economía informal? Bueno, es todo ese universo de actividad económica que funciona fuera de los libros contables del gobierno. Desde el puesto de tacos en la esquina, el taller mecánico que no da factura, hasta profesionales que cobran por sus servicios sin declarar. Son trabajadores sin seguro social, sin contrato, sin las prestaciones de ley. Es básicamente la economía del día a día que se mueve al margen de las reglas oficiales. Y aquí hay un punto clave. Esto no es solo gente queriendo evitar pagar impuestos. Sería muy simplista verlo así. Para muchísimos, la informalidad no es una elección, es una necesidad. Es la respuesta lógica cuando el sistema formal te pone 1000 trabas, te pide trámites carísimos y te ahoga en burocracia. Si jugar según las reglas es casi imposible, pues buscas la forma de sobrevivir fuera de ellas. Ahora demos un salto al otro lado de la frontera y al llegar a California, bueno, es como entrar a otra dimensión económica. Aquí la historia está construida sobre cimientos totalmente diferentes. Pongamos un ejemplo concreto. Guadalajara y San Diego, dos ciudades muy cercanas, pero económicamente en polos opuestos. En una, casi la mitad de la economía es informal. En la otra, la informalidad es mínima, casi residual. Y claro, esto se nota en todo. En la productividad, en el tipo de industrias que prosperan, en el ADN económico de cada ciudad. Lo de California es lo que llaman un círculo virtuoso. A ver, como casi todos están en la economía formal, pagan impuestos. Con esos impuestos, el Estado invierte en universidades de primer nivel, en infraestructura, en investigación. Y esa inversión, ¿qué hace? Atrae a las empresas más innovadoras y al mejor talento del mundo, que a su vez generan más riqueza y más impuestos. Es un motor que se alimenta a sí mismo. La gran pregunta es, ¿cómo es que terminaron en caminos tan distintos? Esto no es algo que pasó ayer. Para entenderlo, hay que viajar en el tiempo. Hay que ir a las raíces históricas, porque las decisiones que se tomaron hace siglos siguen marcando el presente de una forma increíble. Hay una idea muy potente en economía que lo clava. La informalidad no es un problema de que la gente no quiera cumplir la ley, sino un problema del diseño de las propias leyes y de las instituciones. Dicho de otro modo, el problema no es el jugador, es el juego. Son las reglas las que están torcidas desde el principio. Y si vemos la historia, es como ver una serie de encrucijadas. La época colonial, la anexión de California a EU, las grandes inversiones después de la Segunda Guerra Mundial, las crisis en México, cada uno de estos momentos fue un desvío. California tomó el camino de la integración y la formalidad. México, por su historia, fue empujado una y otra vez por el camino de la exclusión, donde la informalidad se volvió la estrategia para salir adelante. Y con el paso de las décadas, esos dos caminos se fueron separando más y más, hasta crear dos mundos. Esto se metió en el tejido social, en la cultura, en las leyes.
Piénsenlo así. Para un emprendedor en California, la ley es una herramienta, algo que le ayuda a crecer. Para muchos en México, la ley es un laberinto, un obstáculo que hay que esquivar. Ok, ya entendimos el pasado. Pero todo esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Se puede cerrar esta brecha? ¿Es posible torcer un destino que parece escrito en piedra desde hace tanto tiempo? La respuesta que salta a la mente es, claro, hay que formalizar la economía. Suena lógico, ¿no? Pero, ¿es así de fácil? A ver, imaginemos por un momento que, por arte de magia, todo ese motor informal se integra al sistema oficial. ¿Qué pasaría realmente? Bueno, los números son bastante claros. Los cálculos dicen que si solo la mitad de la economía informal en las ciudades de México se volviera formal, el PIB de esas ciudades podría dispararse entre un 10 y un 15%. Es un montón de dinero. Sería un impulso económico brutal, sin duda. Pero, y aquí viene el pero importante, no es una varita mágica. Formalizar empleos es como ponerle cimientos a una casa. Es absolutamente necesario. No puedes construir sin ellos. Pero solo con los cimientos no tienes la casa. Faltan las paredes, el techo. En este caso, faltan los ecosistemas de innovación, la inversión en ciencia, la educación de punta, que son el verdadero motor de California. La formalización es el primer paso, pero no es el único. Y esto nos deja con el verdadero nudo del asunto, porque al final la formalidad no se trata solo de leyes y de impuestos, se trata de algo mucho más profundo, se trata de confianza. Confianza en que las reglas son parejas para todos, confianza en que si pagas tus impuestos verás los resultados en tu comunidad, confianza en las instituciones. Y esa es la pregunta final, la más difícil de todas. ¿Cómo se construye esa confianza en lugares donde históricamente ha estado rota o nunca ha existido del todo? Ese quizá es el verdadero desafío.